Voy a habilitar más bien por cuestionario. Ahí en cuestionario sí le permite como subir. Espera que se ha demorado el internet para empezar a grabar. Pasa acá. Sí. Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la asignatura Macroeconomía, Grupo A del programa Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a jueves 28 de octubre del año 2021 en esta clase de 6 de la tarde. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Pues recuerda su docente Juan Álvaro Picón Contreras. Allí pues me están comentando acerca de unas inquietudes que tienen en torno a la actividad que tienen que subir en el plan. Así que pues voy a proceder inmediatamente a nuestra mirar. Acá está la actividad. Un momento voy a entrar al plan para poder habilitar la tarea, ¿no? Pues voy a hacerlo por otro componente, que es el de cuestionario. Así que me permiten allí unos 2 minutos mientras voy allí ingresando y habilitando para que puedan subir lo que es pues el trabajo que tienen allí pendiente acerca de los 443 bienes y servicios de la canasta familiar. Ya estoy aquí en el PLAT, un momento acá para ingresar, pero estoy en el Divisit y voy a ingresar al PLAT. Espero un momento mientras aparece allí, macroeconomía de la, aparece. Listo, un momento, por favor, habilitar edición. Y aquí en habilitar edición, vamos entonces voy a suprimir este que está acá porque ya no lo necesito. Es que ¿qué fue lo que ocurrió, maestro? Démosle. Voy a borrar este y voy a añadir una nueva actividad o recurso, lo cual lo voy a hacer a través del cuestionario. Entonces le doy cuestionario, agregar. Eh, el nombre 443, perdón, bienes y servicios. Entonces, allí descripción, pues adjuntar el trabajo consistente en enunciar los 443 bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar de Colombia. ¿Listo? Entonces estoy ubicando allí la descripción. Temporización. Empiezan en el día de hoy. Voy a dejarlo hasta las 12 de la noche. Yo de todas maneras hoy no le dejo allí para que pronto si no han terminado entonces puedan realizarlo. Bueno, hasta las 11:30, tampoco voy a dejarlo hasta las 12, 11:30. Límite de tiempo no hay, periodo de gracia tampoco, Profe, calificación. solo hay que subir los productos, ¿verdad? No más eso, no más, no hay ningún trabajo ni nada, simplemente es esto, llegar y subirlo. Entonces un O sea, intento allí, yo encontré un PDF con los productos, ¿subo eso? pues preferiblemente pues que hayan de pronto puesto pues una portada, el nombre de ustedes, qué es lo que habían encontrado, de pronto pues poner bibliografía, en dónde es que la pudieron hallar, porque usted pone un PDF, entonces dónde consiguieron la información. Está bien, está bien. Sí, entonces por lo menos que sea algo presentable, ¿no? Bien bonito, porque pues revisar opciones no necesito acá, esto no es ningún previo, simplemente, eh, y bueno, guardar cambio, yo soy el que califico después de acuerdo a lo que esté allí, y más bien entonces me voy para, nuevamente ingreso acá, 443 bienes y servicios, y ya estando allí le doy a editar cuestionario, eh, y en editar cuestionario, pues pongo la calificación es 5, la máxima, ¿no? O sea, a ver, un momento, no necesito reorganizar preguntas ni nada por el estilo, simplemente le voy a agregar y al agregar le doy una nueva pregunta y esa nueva pregunta la pongo como ensayo. No es que tengan que hacer un ensayo, este se llama, es un espacio donde ustedes les permiten, pues, escribir allí. Entonces, 443 bienes y servicios.
entonces presentar los 443 bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar de Colombia. Creo que pronto me aparece en una canasta familiar que no sea de Colombia, entonces allí le estoy poniendo allí, estoy escribiendo. Tamaño de la entrada de la caja, no, 5 no más, pongo 5 no más, de pronto, y le permito, sí, un archivo adjunto, es lo que pueden presentar. Entonces le puede permitir el archivo adjunto y le doy guardar cambios. Ya al darle guardar cambios, en este momento ustedes ya pueden empezar a subir sus trabajos. Hay plazo para subirlo hasta las 12, hasta las 11:30 de la noche. Ya una vez, pues habiendo pues resuelto esta parte, nos vamos entonces para la presentación de la clase de hoy. Voy a leer que una ventana y me voy aquí. Espero aquí que empiezan a compartir. Dejemos esto que no cubra, pero necesito el control acá por si tocarlo en este costado de la pantalla. Y estoy esperando que empiece a compartir. Estoy viendo a Daily, Tania, Joan Sebastián, Margaret, Juan Andrés, Kevin, Emerson, Yelitza, Carol, Juan Camilo, y ahí ya está mostrando en la pantalla. Ok, vamos entonces a continuar con este tema de macroeconomía. Ya pues habíamos visto, dime. Disculpe, ¿hasta qué hora hay clases? 11:30 de la noche. Listo, gracias. Ok, ahí le queda tiempo a usted ay, ya tengo solo 400 bienes, le quedan tiempo para poder entonces buscar 43 bienes más. Ok, así para que no se vea el cúmulo ya. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con este tema. Y entre los temas de la economía, pues son importantes. Hace referencia a uno de ellos, lo que tiene que ver con la inflación. Y ya habíamos visto, pues, la clase anterior, qué era lo que trataba la inflación. Y había también quedado claro que la inflación no simplemente es decir, se están incrementando unos precios. Para decir que la inflación, que se está presentando un fenómeno inflacionario, hay que mencionar que ese aumento es generalizado, es decir, que lleva pues un tiempo, generalizado es que pues hay un gran cúmulo de productos que se están incrementando en este precio, no un producto, ni dos, ni tres, sino si la canasta de bienes y servicios, que es la que hace parte de nuestra canasta familiar de Colombia, son 443 bienes y servicios. Si esos bienes empiezan a presentar un incremento, es cuando se empieza pues, a hablar allí ya como inflación, porque tiene que ser generalizado, o sea, y aparte de eso tiene que ser sostenido, continuo, allí por lo menos que se dé en un lapso de tiempo que pues aquí pueden decir que normalmente es un año. Entonces cuando ustedes empiezan a mirar que los precios empiezan a incrementar mes a mes durante un año y que no sean ni uno ni dos, sino sean unos bienes allí que hagan parte importante dentro de la economía, estamos presentando con un fenómeno inflacionario. El Banco de la República es el encargado de manejar la inflación. Ya lo habíamos mencionado por mandato constitucional, artículo 371, artículo 372, artículo 373, que ellos por este mandato son los que son autoridad monetaria, son los que se encargan de manejar, de tener el manejo, perdón, de la moneda nuestra, que es el peso colombiano. Y a ellos, pues, hay una cantidad de dinero que está circulando en la economía. Y esa cantidad de dinero, pues, se hace necesaria que circule, porque al estar circulando el dinero, pues, va a permitir que las empresas destinen, pues, esos dineros, esos recursos, para poder a producir esas actividades que ellos realizan. Es que si no hay dinero en una economía, pues no hay forma de que las empresas acudan pues a los bancos comerciales con el fin de pedir prestado dinero y poder esto activar sus empresas. No hay forma de producir. Por ello, pues el dinero es importante que exista, pero también es importante que exista una cantidad que es la que requiere la economía y no que se exceda en ese uso. Por ello, pues los problemas inflacionarios que han presentado pues economías a lo largo del tiempo, también recientes en varios países distintos al colombiano. En Colombia por lo menos tenemos un control acerca de la emisión de dinero que se hace. La emisión es la creación de dinero que está en manos del Banco de la República. Ya pues reitero, el Banco de la República fue creado en
1923 por la misión Kemmerer. Y el Banco de la República pues fue evolucionando y tiene una autonomía. Él es autónomo en tomar sus decisiones y en ver qué es lo que más le conviene a la política económica del país. Ellos, el Banco de la República, tiene unos instrumentos. Dentro de los instrumentos están lo que es la tasa de interés. Y la tasa de interés que maneja el Banco de la República es aquella que el Banco de la República le cobra a los bancos comerciales, a las instituciones financieras. Él les cobra esa tasa al prestar dinero. El Banco de la República tiene allí un cúmulo de dinero, es el banco de bancos, podemos decirlo. Es el banco de bancos, o sea, pero ese banco de bancos no le presta dinero a las personas. Ese banco de bancos le presta dinero a los bancos. Por eso es que les estoy diciendo que es un banco de bancos. Y él, por prestar ese dinero, cobra un interés. Y ellos, entonces, el Banco de la República, que es el que regula la cantidad de dinero que hay en la economía, entonces mirará en qué momentos es bueno que exista dinero. Hay momentos de crisis económica, hay momentos de recesión, hay momentos en que se presentó lo de ahorita, lo de la pandemia del COVID-19. Las empresas no pudieron seguir produciendo y muchas empresas presentaron grandes dificultades. Muchas empresas pasaron a procesos de reorganización, muchas empresas pasaron a procesos de liquidación y muchas empresas desaparecieron. Al presentar estas dificultades también se vieron otros problemas como es el del desempleo. Entonces, las empresas no estar presentes, no tenían cómo pues pagar a sus empleados y los empleados pues quedaron allí en la calle. Entonces, habían unas empresas que tuvieron quizás allí un ahorro, lo que llaman un colchón allí. Entonces, un colchón esto tenían allí y con eso pudieron solventar y pagar entonces las nóminas a los empleados. Empresas como Avianca decidió pues suspender los contratos. Y el suspender los contratos, lo que quiere decir es, de acuerdo con esta situación que se está presentando, el trabajador ni ejerce su actividad allí como laboral, pero tampoco recibe un dinero producto de una remuneración. Una empresa como Avianca. Una empresa como Justo y Bueno, que estamos observando que venía presentando un gran crecimiento en todo el país. En cuántos barrios no hay un Justo y Bueno, por lo menos en la ciudad de Cúcuta o en otros municipios. Fue creciendo una presencia nacional. Y lo que fue la pandemia del COVID-19 los afectó a Justo y Bueno. Ellos ahorita pues están solicitando a la Superintendencia de Sociedades pues ser parte del proceso de reorganización. Y al hacer parte del proceso de reorganización, las empresas se comprometen a pagar unas obligaciones, unas deudas a sus proveedores, a sus empleados en un lapso de tiempo. 5 años, 10 años, 15 años, allí ellos se comprometen a hacerlo. Y cuando se comprometen a hacer esos pagos, no pueden incumplir. Si una empresa se compromete a realizar pagos, bueno, yo ahorita estamos en esa pandemia, tuvimos dificultades, yo tengo deudas por pagar, unas obligaciones que son importantes con los proveedores no quieren surtir a Justo y Bueno, porque es que pues nadie pues, va a surtir a alguien que de pronto no le esté pagando. El proveedor también querrá recibir el dinero, ya sea en 3 meses. Allí entonces, bueno, yo doy a los 90 días y estoy recibiendo lo que es esa contribución. Y eso, por lo menos la pandemia, pues afectó. Y por ende, entonces, la economía necesita dinero. Pero bueno, entonces, empresas que deben, por lo menos, estar en proceso de reorganización, deben cumplir posteriormente con esos acuerdos que se hacen. Y si una empresa no cumple con los acuerdos, los acreedores pueden exigir a la Superintendencia de Sociedades que esa empresa pase a proceso de liquidación. Y quizás después esa empresa, si no es factible pagar esas deudas, podrá desaparecer. Entonces, una externalidad, como fue lo del COVID-19, afectó a muchas empresas. Las actividades productivas estuvieron pues paralizadas en el país, no solo en el país, sino en todo el mundo estuvo paralizado. Y eso condujo a que el Banco de la República debía empezar a tomar unas medidas urgentes. Y no solo fue el Banco de la República a través de su política monetaria, sino también fue el gobierno central a través de su política fiscal.
Y en la política monetaria lo que se buscó una vez es pues mirar la manera pues que las empresas pudieran seguir produciendo, porque es que no se aguantaba más tiempo, no se podía aguantar más tiempo. Allí primó la parte económica que la parte de la salud. Inicialmente pues por la salud tuvieron que pues confinarnos a todos, las empresas dejar de producir, pero pues las empresas pasaron dificultades, porque pues el gobierno por un lado decía tienen que pagar los salarios, pero otros que decían cómo vamos a pagar si no tengo cómo hacerlo. Y allí, por ello entonces el Banco de la República empezó a bajar la tasa de interés. Y si la tasa de interés estuvo en el 4,50, la bajó después al 4,25, después la bajó al 3,75, al 3,50, 3,25, hasta llegar al 1,75. Y allí perduró durante varios meses. Y con ese 1,75 lo que buscó es volverse atractivo para que las personas acudieran, buenas noches Hernando, para que las personas acudieran a los bancos comerciales. El Banco de la República le presta el dinero a los bancos comerciales. Y al prestarle el dinero a los bancos comerciales va a haber más dinero, va a haber más dinero en la economía. Es que el dinero los tienen los bancos y las empresas. Allí los empresarios, bueno, los empresarios, los inversionistas necesitan dinero y acuden a los bancos comerciales. Y allí en los bancos comerciales acuden a prestar dinero para poder destinarlos y reactivarse, reactivar sus empresas. Porque es que al reactivar las empresas, paulatinamente, pues se van generando nuevamente puestos de trabajo. Y por eso es que si vemos el crecimiento económico de las economías en el año 2020, presentaron cifras rojas. Colombia y el resto del mundo, o sea, la mayoría de economías presentaron cifras rojas. ¿Y por qué presentaron cifras rojas? Cuando hablamos de crecimiento económico estamos diciendo que el Producto Interno Bruto disminuyó. Allí por lo menos decimos cuánto está el Producto Interno Bruto en el año 2019 y cuánto estuvo en el año 2020. Pero el 2020, si las empresas estuvieron cerradas, no pudo haber producción. Y el Producto Interno Bruto es producción. Allí las empresas paralizaron y necesitaba reactivarse nuevamente. Y por ello, cuando vemos las cifras del año 2021, vemos que hay crecimiento. Y el crecimiento se da en el sentido en que las empresas primero están paralizadas, no están trabajando, no están produciendo nada. Están en cero. Pero si la empresa empieza y produce algo, así sea mínimo, va a dar crecimiento. Si produce un poquito más, pues va a crecer un poquito más. Allí todavía no vamos a encontrar cifras que sean parecidas a las del año 2019. Nos vamos a demorar un poco. Y es más, dentro de las proyecciones, pues allí están realizando una serie de proyecciones y por lo menos dicen para el año 2022, pues el crecimiento va a ser inferior al del 2021, por cuanto ya entonces empiezan a ajustar. No estamos produciendo nada, producimos 100 y el otro año no vamos a producir 100, sino vamos a producir a 120. Allí entonces lo que vemos es que el porcentaje de producción es menor, entonces por eso es que dicen que el crecimiento va a ser menor en el año 2022 que en el año 2021. Y entonces allí ustedes están viendo lo que es un tema, primero que es el Producto Interno Bruto que hace parte de la producción. Y segundo un tema que tiene que ver con el Banco de la República, que es el encargado de manejar el dinero que hay en una economía, que es el que pues, entre comillas nuevamente, reiterando, el que se encarga de la política monetaria. Y allí, cuando en épocas de pandemia o en épocas de recesión, cuando no hay el dinero que está circulando en la economía, no hay, porque es que no había, porque es que las empresas están paralizadas, no están produciendo dinero. Y como no hay que dar un salvavidas. Y en ese momento el Banco de la República, por ello fue, que es el Banco Central de Colombia, fue que bajó la tasa de interés. Y allí las empresas empezaron a acudir a los bancos comerciales a pedir entonces préstamos para poder reactivar nuevamente su producción. Y allí es donde empieza entonces a mirar que las empresas volvieron nuevamente al campo y allí las empresas volvieron a contratar y al volver a contratar pues las personas empezaron a emplearse
Y al emplearse las personas empezaron a recibir nuevamente salarios. Y al recibir salarios de las personas pudieron destinar dinero para poder satisfacer las necesidades de sus familias. Y esa forma de satisfacer la necesidad de su familia se da a través del consumo. Allí entonces incentivaron el consumo. Y si ustedes ya recordarán, por lo menos lo que vimos, una fórmula allí, que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más la diferencia entre exportaciones menos importaciones, donde los tres primeros componentes es la demanda interna. Los consumos es el consumo que se da pues al interior del país, lo que consumen los colombianos. La inversión es lo que realiza la inversión que realiza el sector privado y el gasto público es aquel inversión que realiza el gobierno. Son participantes, son partícipes allí en la conformación del Producto Interno Bruto. Y vemos que el Banco de la República pues, disminuyó la tasa de interés con el fin de que exista una mayor cantidad de dinero circulando en la economía. Pero hay que tener cuidado cuando hay dinero circulando en la economía y es en el cual no hay que excederse en ese dinero, porque es que las personas al tener dinero lo que van a hacer es ir a comprar. Y cuando van a ir a comprar hay que ver si la proporción de compra va a exceder lo que es la capacidad que tienen las empresas de ofrecer o de vender. Y si se presenta un excedente allí de la demanda que sea mayor a la oferta, lo que se van a provocar es efectos en que los precios se empiezan a incrementar. Y cuando los precios se empiezan a incrementar es lo que se presenta como inflación allí, ¿no? Pues tenemos que mirar, pues lo que está haciendo la literatura es ese efecto inflacionario, pues se da ese nivel generalizado y sostenido. Allí por eso es que el Banco de la República se reúne mes a mes y toman decisiones. El Banco de la República tomó pues decisión en los cuales subió la tasa de interés a 2 puntos, pero se prevé que en la próxima reunión la tasa de interés vaya a incrementarse al 2,25%. Allí entonces se prevé que ese sea el incremento. Hay que esperar que entonces se surta y que den el informe de política monetaria. Yo les invito, y va a ser parte pues, de esa materia, empezar a revisar también lo que son los informes de política monetaria. Continuando entonces aquí con la presentación. Acá. Ya habíamos dicho que es decir que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. Acá en Colombia se utiliza lo que es el índice de precios al consumidor, que ya lo habíamos visto en una clase anterior. En Colombia la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República. Para ello, venga, necesito entonces compartirles allí. Entonces, el Banco de la República tiene una meta de inflación que está en el orden del 3%. Y allí cuando está en el orden del 3%, ellos lo que van mirando es de acuerdo con ese comportamiento que se logra dar. Si la inflación empiezan ellos a percibir que empiezan a incrementar del 3 puntos porcentuales, llegando al 4%, tiene un margen de maniobra de un punto porcentual hacia arriba o de un punto porcentual hacia abajo. Si ellos ven que del 3 va llegando al 4%, ellos allí tienen que tomar una decisión de la Junta Directiva del Banco de la República con el fin de nivelar y llegar al 3% nuevamente. Y si vemos que está bajando del 3, llegando al 2%, tienen que tomar decisiones para lograr que eso empiece a incrementarse. Entonces, de acuerdo a las perspectivas que lo que vemos, que esta inflación de pronto está llegando por lo menos en ese sentido, y ahí es por eso son las decisiones que está tomando la Junta Directiva del Banco de la República con el fin de frenar pues estos fenómenos, que no se vayan a presentar de pronto situaciones que sean adversas e incontrolables. Y ya vemos que existen unas causas. Existen unas causas de la inflación. Y las causas de la inflación, permítame un momentico, voy a ver si maximizo acá, pero usted me dicen, sí, perdón, me dicen si logran apreciar la presentación ahí. Listo, sí la ven ahí completa, ¿cierto?
Vemos una inflación por consumo por demanda. Ay, mire, una situación como la de hoy. Estamos mirando una situación como la de hoy, el día sin IVA. Las personas salieron a los establecimientos de comercio a comprar bienes y servicios por cuanto pues hay un descuento en el IVA, ¿no? Entonces, está la inflación por consumo o demanda. Esa inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Y ustedes recordarán el semestre pasado, y no sé de pronto los otros estudiantes si tuvieron la posibilidad de ver los desplazamientos en la curva de la demanda, a presentarse expansión de la demanda. No sé si lo lograron apreciar ustedes, jóvenes. ¿Sí lo lograron ver o no? Los que no estuvieron conmigo el semestre pasado. A ver, Sí, los profe, escucho. sí, 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 sí lograron ver lo que es la expansión de la demanda y lograron ver sí. cuando hay un equilibrio en el mercado, cuando se presentan las Y dos el curvas, punto de la que es la, equilibrio. la que es la Ajá. oferta, lo que es la oferta y la demanda, el equilibrio. Y también entonces lograron apreciar que si solo ustedes pueden ir trabajando allí pronto en una hoja y pueden eso, llegar y apreciar. Lo que pasa es que, bueno, acá me toca, pues no sé, dejar de compartir y abrir de pronto allí un Paint. Me gusta trabajar más con el tablero, pero en ese momento no lo tengo acá. Y si vemos que existe un comportamiento como el de hoy, en que son malas personas, o sea, cuando son malas personas que van a comprar, dense en cuenta la imagen que está ahí. Y si usted ve que lo que van a comprar ahí y lo que se están vendiendo, pues no alcanza, ahí entonces lo que va a originar es que se vaya a presentar un incremento de los precios. Listo, las personas quieren comprar, pero cuando llegan al supermercado dice, qué pena, lo que van a comprar ya se acabó, o se está agotando, de pronto hayan 5 productos para 100 personas. Y allí el que está allí, entonces, esas 100 personas quieren, no sé, un vaso con agua, están sedientos, tienen sed, y llegan y cuando van a buscar y no consiguen, ¿qué es lo que hacen? Están dispuestos a pagar más con tal de tomar un vaso de agua. Por eso cuando por lo menos esto, pues ahorita no podemos verlo tanto porque tenemos las estaciones de servicio. Pero ustedes recordarán, los que son de acá de Cúcuta, en un momento cuando se veían lo que eran las pimpinas en las calles, ¿sí lo logran recordar? Jóvenes, a ver, los escucho. ¿Qué ocurrió? ¿Sí logran recordar o no? Espere que quede acá como paralizado en ambas cosas. A ver, No, profe, no. no, no, pero empecé porque es que estoy acá. Sí logran recordar cuando estaban las pimpinas en las calles de la ciudad de Cúcuta. Aló. Ah, los escucho. Incluso, Nasli, sí. Sí logran recordar o no? Cuando veían las sí, pues pimpinas. incluso hay en los barrios todavía se ve que Sí, venden aquí por pimpinas y eso. ok, pero es que hubo una época en que por lo menos la gasolina que nosotros comprábamos era gasolina venezolana. Sí, por montones. Eh, exacto, era gasolina venezolana porque es que la gasolina en venezolana pues salía prácticamente regalada. Y entonces usted veía las estaciones de servicio de Cúcuta y eran vacías. Los únicos que iban a tanquear en las estaciones de Cúcuta eran la policía, los bomberos, la defensa civil, bueno, el ejército, de pronto las entidades públicas, porque ellos eso hacen contratos de suministro con las estaciones de servicio. Un contrato de suministros es, bueno, voy a pagar, hagamos un contrato de suministros por 50 millones de pesos y ustedes me van surtiendo de acuerdo al precio en que esté el galón de gasolina o de acuerdo, pues, eh, como se encuentra en el momento. Entonces usted llega, pasa la ambulancia, listo, ¿cuánto tanqueó? 100.000 pesos. Entonces va descontando diariamente, tienen allí el control y cuando se acaban los 50 millones se acabó el surtido, no pueden surtir más. Entonces son contratos de suministro y esos contratos de suministro se utilizan no solo con la gasolina, sino con papelería y con muchas cosas más, con mantenimiento de los vehículos y todo lo demás, entonces se manejan esos contratos de suministro. Y nosotros veíamos que el cucuteño, el que vivía acá en Cúcuta, en zona de frontera, comprara gasolina venezolana. Porque es que si la gasolina venezolana, un ejemplo, valía 8.000 pesos, la pimpina, que eran como 5 galones, no sé, o sea, hubo una época que estuvo así tan barata y acá de pronto podía
usted tanquear eso saldría como por 30.000 pesos, la gente no, la gente prefería, o sea, por economía, compraba la gasolina venezolana. Y cuando se dio un momento de un cierre, una crisis allí en Venezuela que fue en PDVSA, aquí por lo menos estaban comprando, pues no sé, la gasolina, no sé, a 15.000 pesos, 8.000, 10.000 pesos en su momento, y cerraron PDVSA. PDVSA es como el Ecopetrol de Colombia, Petróleos de Venezuela. Cerraron PDVSA y resulta que no llegaba gasolina a Cúcuta, y la que llegaba entonces se volvía escasa. Y entonces ahí empezaron, entonces una pimpina ya no valía 8.000 pesos, sino valía 40.000. Ahí el efecto es contrario a este. Ahí el efecto es que se presenta una escasez en el productor. ¿Listo? Pero entonces sí estamos haciendo como alusión que cuando se dan esas situaciones, cuando la demanda es mayor que la oferta, cuando son más los consumidores que van a comprar que lo que están vendiendo allí, se van a presentar un fenómeno que va a incrementar van a incrementar los precios allí. ¿Ok? Entonces podemos apreciar, por lo menos la imagen es parecida a la de hoy, cuando las personas salen a comprar. Allí por ello, entonces, cuando se hacen esas discusiones, y por eso es importante mirar lo que nos dijo el Premio Nobel de Economía de este año, el 2021, cuando salen todas estas personas a comprar, y se hace mayor lo que van a comprar, son mayores que los que están vendiendo, se presentan fenómenos inflacionarios. Entonces por eso es que se dice inflación por consumo o por demanda. Cuando es más, son más los consumidores los que van a comprar que los productos que están ofreciendo las empresas encargadas de producción, distribución o comercialización. Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, allí nos ponen pues un ejemplo, el cobre, el petróleo, la energía, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Pues ya saben que pues una empresa para producir necesita pues adquirir unos bienes, una materia prima, y ellos buscan ganar. Si la materia prima se incrementa, si se incrementa, no sé, la harina, las panaderías tienen que incrementar el precio del pan. Si se incrementa la gasolina, el precio de la gasolina, bueno, se incrementa el petróleo, origina el incremento del precio de la gasolina, y si se incrementa el precio de la gasolina, se incrementa el precio del transporte, se incrementa el precio de los fletes, se incrementa el precio de la mensajería, los que van allí, entonces todos los que se van a transportar, los camiones, las gandolas, las mulas, van a incrementar el precio también, entonces todo empieza a incrementar el precio, y eso va a originar entonces que las empresas tendrán que ajustar esos precios, por cuanto tienen que tener un margen de ganancia. Una empresa no produce, o sea, no trabaja para que la vean. Una empresa trabaja para poder entonces eso, ser rentable allí en el mercado y poder seguir operando. Una empresa no trabaja, o sea, cuando se presentan situaciones en que las empresas están vendiendo por debajo del precio, es porque tienen eh, en su pensamiento una actitud totalmente distinta. Quieren de pronto allí como que provocar lo que ocurrió con los carteles, no sé, del cemento, en los que bajan el precio para conllevar a que los competidores no puedan seguir operando allí, porque no son capaces de estar en un mercado con un precio más bajo al que ellos pueden producir. Allí entonces se da esta situación en que por el incremento de las materias primas, lo que conlleva es que las empresas deben incrementar el precio porque necesitan tener su margen de ganancia para seguir operando. Continuamos entonces, vamos en ¿cuál es esta? La 11. Creo que es esta. Vamos en la octava. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces empiezan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Allí lo que quieren es como de pronto aprovecharse de esta situación del mercado, aprovechar esas, cuando ven, bueno, entonces vemos que los precios tienen de pronto conocimiento o va a ocurrir allí algo que van a incrementarse más adelante, entonces prefieren empezarlo a hacer desde ahorita. Entonces no sé, pues ahorita qué efecto pudo presentar entonces lo del IVA, ¿no? Entonces de pronto las empresas
un mes antes empiezan como a incrementar el precio para poder después ajustar lo que es este nivel de ventas allí, ¿no? Entonces son conductas que no deben realizarse, pues siempre se busca que el mercado es el que esté operando, ¿no? Y el mercado está conformado por la ley de la demanda y la oferta, está conformado por los consumidores y está conformado por los compradores. También la siguiente va, pues, en paralelo con esta, que es la inflación generada por las expectativas de inflación. ¿Qué nos dicen allí? Ese es típico de países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie a los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Allí por ello es que siempre, y es donde está la labor del Banco de la República, de mantener pues esto, pues una inflación acá que se acorde, donde tienen una meta que es del 3%, para que no se empiecen a presentar esa situación. En este tipo de países donde se presenta inflación, donde si tenemos un tipo de salarios que sean fijos, es decir, ustedes pues en el año, pues van a devengar pues un ejemplo, 1.000.000 de pesos, y con ese 1.000.000 de pesos usted podía comprar X cantidad de bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. El ingreso, pues allí, bueno, entonces digamos que lo que se va a comprar también sea en el orden del 1.000.000 de pesos. Usted recibe 1.000.000 de pesos y va a comprar 1.000.000 de pesos. Allí cuando los productos empiezan a incrementarse por motivo de la inflación, ya no van a poder comprar la misma cantidad de bienes que se estaban comprando antes. Y como no están pasando y no están pudiendo comprar la misma cantidad que estaban pudiendo comprar antes, las familias empiezan a pasar necesidades. Porque pues habíamos dicho, pues la clase pasada, no, pero es que existen lo que son los bienes sustitutos. Y allí las familias pasar necesidades, que lo que le dicen, pero gobierno, por favor, incremente los salarios. Incremente. Uy. Permítame que están hablando acá. Incremente los salarios. Porque lo que pasa es que por lo menos la inflación que se está presentando no va a ser, o sea, no me va a permitir comprar los mismos bienes que estaba comprando antes. Y allí se empieza a presentar el círculo vicioso, porque pues incrementan el salario y las empresas pues tampoco van a tener allí como subsistir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando empiezan a existir mayor cantidad de dinero que están allí, lo que va a provocar es mayor inflación. Y eso pues entonces esa inflación va a generar un poco más de inflación y por eso son medidas que pues dicen que es un círculo vicioso. Permítame un momentico que se me fue la presentación. Permítame. Ok, entonces, ya entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, los trabajadores piden incrementar los salarios. Y ahí, pues los empresarios ven que como va a haber como ya va a haber dinero en la economía, como ve que las personas van a poder salir a consumir, deciden incrementar los precios y ahí es donde se genera una inflación mayor a la que se estaba dando inicialmente. Pero existen también, entonces, bueno, esta es la parte de las causas de la inflación. Entonces dijimos que las causas, pues son estas, que son por la demanda, por los costos, por la autoconstruida y las expectativas de inflación. Ahí creo que me hizo falta una que también es el de la inflación por el lado de la oferta, ¿no? Y la inflación por el lado de la oferta es la que tiene que ver cuando ocurre lo contrario. De pronto estará como ajustada por el lado de los costos. Entonces la de los costos será como el lado de la oferta. Entonces, allí cuando es por una inflación por el lado de la oferta, es cuando los productores pues dejan de producir la misma cantidad. Allí por los costos pues dejan de producir. O lo otro, pues se presentan situaciones como atípicas, de pronto algún tipo de derrumbes en las carreteras, hacen que los bienes no alcancen a llegar a las ciudades. Los paros que se presentan allí, de pronto los que presentaron el paro de campesinos o manifestaciones que impiden que lleguen estos productos a las ciudades. Lo que son los efectos naturales, lo que es el fenómeno de la niña, el niño, hay momentos en que se presentan sequías, hay momentos donde se presentan abundantes lluvias, lo que hacen es inundar, acabar la parte de los campos. Todo ello entonces va a originar
que las empresas no vayan a producir la misma cantidad que se requiere. Y al no producir la misma cantidad, pues las personas, las familias están esperando allí esos bienes y como no llegan esos bienes, eso ocurrirá que estos bienes se vuelvan escasos y por lo tanto tienden a incrementarse. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? A ver, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Daily, Eneida, que no te he escuchado esta noche. Ya se me olvidó cuál es. Aquí ¿No? estoy. Ya se me No, olvidó cuál pero es. eso que estoy entendiendo. Ya se me olvidó cuál es su tono de voz. Sí. Profe, pues a mí me causa curiosidad que, digamos, usted diga lo de los eventos que ocurren así en la ciudad o, bueno, en el país respecto a los precios sin IVA, entre comillas. Pues porque uno siempre queda con esa duda o con esa desconfianza de que de verdad sí hay un descuento y la gente cae, pero pues qué más, si la gente no sabe, pues esto de que ellos suben un mes antes los precios y ahorita obviamente hay un descuento, pero pues ellos no van a tener ninguna pérdida. Eso Entonces no, es que prácticamente no hay ninguna promoción. O sea, salir ahorita a comprar es una tontada. allí por ello, o sea, por ello es que las personas tienen que conocer y por lo menos, pues, tener de pronto, pues, mirar si usted ve que un producto le están incrementando más de lo que debe ser, para ello pueden denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la SIC. Usted puede realizarlo por la página de internet, llega y por lo menos llegar y hasta por el Twitter, usted llega en las redes sociales, llegan y le presentan, mire, esa situación y ellos se encargan de realizar esa investigación y poner en cintura a las empresas. Porque es Ah, la sí, porque superintendencia. pues, sería muy abusivo que digan tener promociones y en realidad no hay ninguna promoción de nada. Allí los días sin IVA surgieron. ¿Por qué motivo? Porque pues fue un periodo muy complejo para las empresas el dejar de producir, el dejar de vender. ¿Listo? No pudieron vender, fue muy complejo. Y ellos vieron que por lo menos esto, y el IVA es un porcentaje que debe pagársele al gobierno. O sea, lo recoge por parte de la DIAN y es un porcentaje que va para el gobierno. Y este tipo de impuestos, pues es para poder también satisfacer las necesidades de la comunidad también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ellos lo que dicen, bueno, ese porcentaje para el general, que es el 19%, no le vamos a cobrar en estos días, con el fin de motivar el consumo, porque es que muchos, o sea, fueron dos situaciones. Primero, hubo personas que quedaron sin trabajo, no tenían dinero, vieron esto afectados sus ingresos, y otro, las empresas también. Lo que necesitaban era motivar el consumo, porque como vimos en la fórmula esta del Producto Interno Bruto, que el consumo es un elemento fundamental para poder dar una mayor dinamismo a la economía. Porque si las personas van y compran, pues las empresas van a tener que vender y si tienen que vender, pues las empresas pues pueden ampliar un poco su planta si quieren, puede montar nuevos locales si quiere, o sea, si usted está vendiendo puede llegar y expandirse. Y al expandirse usted va a contratar mayor personal. Justo y bueno, vende, monta otra tienda, vende, monta otra tienda, vende, monta otra tienda. Si ves, entonces las empresas cuando venden, eso va a darle un dinamismo en que van a ampliarse. Y ellos, entonces, eso, con el fin de motivar, entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, muchachos, entonces, si ustedes tienen que pagar, no sé, es el 19%. Un ejemplo, no sé, 1.900 pesos, bueno, 2.000 pesos, entonces ya no van a ser 2.000 pesos, sino va a ser Bueno, 1.800. y Sí. respecto a justo y bueno, lo que usted dice, que pues a mí, bueno, no solo a mí, sino que yo he escuchado mucho a la gente que dice que son precios demasiado inauditos. Si yo tengo un supermercado, ejemplo, yo soy el Ebenezer y justo y bueno está vendiendo productos a precios que me van a dañar mi mercado, yo no puedo demandar. No, no puede porque estamos en oferta y demanda. Estamos en oferta y demanda y ellos no están, ellos lo que hacen es lo siguiente, como compran es al por mayor, ellos procuran es tener una ganancia muy mínima. Ellos prefieren tener una ganancia mínima. Es que si usted va a comprar, entonces, si usted tiene un supermercado pequeño y no sé, y compra pues 100 cajas de algo,
Mientras el otro no está comprando 100, el otro está comprando 10.000. Al comprar 10.000, pues toma precios muy bajos con los proveedores. O sea, le hacen descuentos y esos descuentos se los transmiten a las personas. Sí, ya entiendo. Sí, o sea, ellos no están actuando. O sea, lo que pasa es que ellos tienen un margen de ganancia muy bajo. O sea, usted llega y tiene un supermercado. Y usted lo que le usted en el supermercado está usted, o sea, una persona no va a tener el supermercado, tiene que estar el cajero. Y si está el cajero, de pronto tendrá que estar ahí el bodeguero. Necesita por lo menos dos personas y de pronto una tercera por ahí. Y aparte, cuarto, el dueño del negocio. También necesita ganar. Usted necesita por lo menos, ¿cuánto está un salario mínimo en Colombia? ¿Cuánto vale un empleado? Vale como 1.200.000, 1.300.000 pesos. Usted tiene que sacar ganancias, póngale 5 millones de pesos mínimo. Aparte de arriendos, aparte de un montón de cosas más, se sube. Y si usted ve que usted va a vender esto a un margen muy pequeño, no va a poder no poder suplir eh, ese nivel de ingresos que requiere para poder pagar sus necesidades, ¿no? Entonces, pues ahí se hace difícil, o sea, competir contra un gigante porque pues ellos se expandieron y fue lo que provocaron, ¿no? O sea, ganar muy poco con el fin de captar atención. Y al captar atención, pues tener dinero y poder entonces ir expandiéndose por todo el país. Pero no, o sea, desde que ellos no están haciendo actividades distintas, ¿no? Es distinto por lo menos cuando el cartel del cemento, cuando el cartel del papel higiénico, entonces por lo menos el cemento. Por ahí hubo una empresa entonces que llegaron, estaban quitando con una proporción del mercado por un precio bajo, los otros llegaron y bajaron mucho el precio, bajaron más, de pronto una empresa grande podía producir a 15.000 pesos y la empresa pequeña, pero le estaba vendiendo, no sé, en 22.000. Y una empresa pequeña entró ahí el mercado, entonces no le está vendiendo en 22.000, lo está vendiendo en 19.000. O sea, la pequeña le salía de pronto, no sé, 18.000 y lo vendía en 19.000, se ganaba 1.000 pesos. Y la grande salía en 15.000 y lo vendía en 22 y ganaba 7.000. La grande inmediatamente prefirió bajar de 15.000 a 14.000. Perdía, pero con el fin de que la otra empresa no podía vender a 14.000. Y al no venderla, sale del mercado. Y entonces cuando sale del mercado, sube el precio no a 22, sino sube a 25. Entonces son como situaciones que presentan allí los carteles, que lo que hacen es como para sacar a los competidores, y esas conductas al darse cuenta pues sí se llevan unas sanciones bastante elevadas, porque tampoco es el actor del mercado. O sea, el actor del mercado es oferta y demanda. Sí. Listo, Neida. Bueno, entonces vamos, entonces, Listo, profe. muchísimas gracias ahí por su participación. Bueno, acá vamos entonces con las siguientes. Hay unos tipos de inflación, ¿no? Clasificación. La primera de ellas es la inflación moderada. La inflación moderada es aquella que no se siente. O sea, usted llega y por lo menos un producto vale 1.000 pesos y de pronto ese producto no sube a 1.000 pesos, sino sube a 1.050. Bueno, estamos hablando de una serie de no solo un producto, sino pues digamos que casi la mayoría de productos valieran 1.000 pesos y subieran por ahí 10 pesos, 5 pesos, 15 pesos, y usted como que, bueno, se están subiendo, pero como que no se logra sentir. No sé qué pasó acá. Si me dejan ver, si se están viendo la presentación, ¿no? Sí, profe. Ah, ya no, lo que pasa es que cuando estaba acá, entonces acá que nos dice la inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Es lento el incremento, no se siente. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de colocando su dinero en cuentas de banco. Pues ahí nos están poniendo el ejemplo, entonces, pues las personas ya van y en su momento, ¿no? Hay que mirar la literatura de esto. Hay que inventar la literatura porque pues ahorita quien tenga una cuenta de banco, pues para ahorrar, no, ahí no están generando ahorro. Porque pues prácticamente le cobran ese cuota de manejo y le cobran eh, los costos de transacción allí. Entonces, pues siempre, allí hay una niña de Bancolombia y puede entonces comentarnos también acerca de ello. Pero sí, por lo menos en este momento lo que tenemos es ver que la inflación moderada es aquella que no se siente, es una inflación muy leve, muy tenue, no se logra sentir. Usted llega a incrementar y no se da cuenta que están incrementando. O sea, es diferente cuando si usted por lo menos sean 1.000 pesos, le suba a 1.200, ya le va a sentir. Ya entonces 1.000.000 a 1.200.000, 10 millones a 12 millones, o sea, se siente. Allí la moderada es esa, la que no se logra sentir y va subiendo los precios de una forma muy lenta. Continuamos con la inflación galopante.
Allí con la inflación galopante sucede cuando los precios se incrementan de 2 a 3 dígitos. Entonces allí se incrementa un poco más. Ya no es aquella inflación lenta, sino empieza un poquito más. Ya entonces cuando se empiezan a hablar de 2 dígitos. Es decir, ya se incrementa, por lo menos si estamos hablando de 2 dígitos, es empezando del 10%. Si usted está por lo menos un producto en 1.000 pesos, ya no vale 1.000 pesos, sino vale 1.100. ¿Sí ves? La anterior era la que no se sentía. Antes no dijéramos que, bueno, de 1.000 a 1.100, la otra antes de 1.000 a 1.000, a 1.010, a 1.020, a 1.005, algo muy moderado, ¿listo? En esa sí se logra incrementar por lo menos desde 1.100, dicen que de 2 a 3 dígitos, entonces ya por lo menos cuando empieza a incrementar un 20%, entonces ya si un 20% no sería 1.100, sino sería 1.200, o un 50%, ya sería de 1.000 a 1.500, ¿sí ves? Empieza a incrementarse un poquito más Daily. Daily está jugando allí. Daily. Ay, disculpe, profe. Se me encendió No, el tranquila, micrófono. no, Daily dijo, ay, ¿para qué será este botón? Entonces ya, no, tranquila. Sí, entonces ya sabes para qué es Daily. No, profe, es que me tocó moverme de sitio, entonces se me prendió en No, ese momento, por eso fue el ruido. Disculpe. tranquila, ya sabemos que eso ocurre. Bueno, allí entonces podemos ver entonces cuando se presenta esta situación, ya empieza a afectar a las personas, ya empieza a afectar a las familias. Cuando la primera ni se siente, pero esta ya empieza a afectar. Y allí las personas empezarán a buscar, ahí sí, busquemos un sustituto. ¿Listo? Busquemos un sustituto porque pues, es que si ese me sube 1.000 a 1.100, entonces, o me sube a 1.200, o me sube a 1.300, entonces busquemos un sustituto allí, porque está subiendo, perdón, de 2 a 3 dígitos. En un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de las integrantes familiares. Allí entonces, ¿qué es lo que empieza a mirar? Bueno, si vemos que estos precios empiezan a incrementarse, las personas allí prefieren, si tienen la capacidad económica, pues aprovisionarse, ¿no? Entonces, si vemos que, bueno, si el arroz está subiendo y si de pronto están 2.000 pesos el arroz y el otro mes ya no están 2.000 pesos, sino se sube a 2.500 y el otro mes no sube a 2.500, sino sube a 3.000, el otro sube a 3.500 y el otro a 4.000, pues prefiere más bien comprar inmediatamente lo que son, no sé, lo de 6 meses de arroz, teniendo pues la capacidad de compra allí, ¿no? Entonces, esa es ya la que se trata de la inflación galopante. Pero pues esta inflación galopante pues todavía no es, aunque cree problemas allí en las familias, no es tan fuerte como otro tipo de inflación, que es la que vamos a seguir viendo. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo van hasta acá? ¿Sí me escuchan bien, jóvenes? A ver. Sí, profe. Listo, muchísimas gracias allí. Bueno, entonces voy a seguir acá. Ya después de la inflación galopante, vamos galopante, ¿dónde estamos galopante? Ok, no hemos llegado todavía a la inflación, un momentico. Inflación moderada ya, inflación galopante, nos vamos con la 12. Hiperinflación. Ok, la hiperinflación ya es un poco más compleja. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo, entre paréntesis, la capacidad de compra de bienes y servicios con el dinero disminuye rápidamente, la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente. Allí en situación, las personas pues ven, o sea, están subiendo los precios, pero ¿cuánto suben los precios? Aumenta en 4 dígitos, es decir, más del 1.000%. Allí empiezan a incrementarse. ¿Listo? Entonces un dígito 10, 2 dígitos 100, 3 dígitos 1.000. Bueno, entonces cuando empiezan a incrementarse más del 1.000%.
O sea, incrementar el 1000% es bastante complicado. Y ahí entonces con incrementando más del 1000% las personas no van a poder eso subsistir. O Y sea, por eso eso, pasa en Venezuela. claro, ahí, claro, o sea, cuando se ve que es que cuando usted ve por lo menos cifras, eh, usted dice, bueno, una cifra del 10%, entonces ya a veces es galopante, ¿sí ves? Pero ya cuando ven con esta hiperinflación, o sea, si usted dice 20% es galopante, 50% es galopante, 100% galopante, 900, pero es que con esta ya cuando usted llega, o sea, cuando llegan a más del 1000%, o sea, usted empieza a mirar es prácticamente imposible vivir. Y si usted no puede vivir allí, o sea, ¿qué es lo que hace? Incrementenos el salario. Sí, porque es que incrementan los precios. Y, o sea, es que si ambas cosas se incrementan al mismo tiempo, si incrementan 10% pues los precios, pues en que suban los productos también, pero es que se vuelve como un círculo vicioso. Entonces, incrementa esto, incrementa esto, incrementa esto, incrementa esto, incrementa esto, incrementa esto. Y se vuelve eso que se va por las nubes. Entonces, es un fenómeno pues, que no han podido, pues ellos en Venezuela, pues principalmente, es lo que vemos aquí, ¿no? Es lo que nosotros podemos apreciar. Que suben el salario, le quitan los ceros al bolívar allí como para que diga que la moneda, pues, o sea, pero por más de que le quiten los ceros del mundo que quieran quitarles, sigue perdiendo el valor, porque pues realmente, o sea, eso es maquillaje, o sea, es maquillar algo. Usted llega, se echa como maquillaje en la cara, se mete a la piscina, se le cae el maquillaje. Eso es, o sea, el mercado tarde o temprano lo va a hacer corregir el precio que realmente debe estar, porque es que eso se maneja pues por muchos factores, la ley de la oferta, la demanda, las personas no tienen dinero, las personas van a comprar, empiezan a incrementar los precios por un lado, ellos exigen, empiezan y eso se vuelve un círculo vicioso. Pero entonces es algo que pues les compete allí, ¿no? Entonces, pero pues, tampoco están produciendo. Allí entonces están pidiendo también esto, que los colombianos vayan y se establezcan allí para producir y empezar a reactivar nuevamente lo que es esta economía, ¿no? Que nos favorece a nosotros en Cúcuta que se reactive, porque pues nosotros, pues mal o bien, siempre se ha dependido de Venezuela y ahorita pues por lo menos ha servido también para ir buscando otros mercados y que las empresas en Cúcuta paulatinamente pues vayan entonces obteniendo pues otro nivel de ingresos al realizar esto, exportaciones hacia unos países distintos a Venezuela. Pero es que resulta que no solo está la hiperinflación, no solo está la hiperinflación, ese tipo, pues, ese tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero inorgánico sin ningún tipo de control o bien porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan con la maquinita. Banco Central empieza a emitir dinero. Es que necesitamos dinero. Llega y emite dinero. Necesitamos dinero. Sí, necesitamos dinero. Y emiten dinero. Por ello es que el Banco de la República pues ha hecho las cosas bien, ha mantenido independencia de los gobiernos y pues las decisiones que toman van en pro de la situación económica, ¿no? Entonces, para no presentarse esas graves consecuencias como las que han originado en otros países. Pasamos necesidades, y la seguimos pasando. O sea, el efecto del COVID-19 fue grande, pero ya las empresas, es mejor unas empresas poder eh, eh, avanzar y crecer un poco más en la medida en que se empiecen a generar eso, fuentes de empleo y que se reactiven y que esas empresas se logren reactivar. Porque es que las empresas al reactivarse allí también van a pagar impuestos y al pagar impuestos, pues el gobierno también se va a ver beneficiado de ello porque va a tener recursos y con esos recursos va a poder destinar para pagar lo que es las deudas que tiene originado el gasto público que se excedió y para poder también ajustar allí internamente sus arcas. La estanflación. Ay, mira, ahí ya está. Vamos a ponerla acá como estanflación. La 13. Marta, hija. Ay, no, que no digamos el nombre de Marta porque Angie está por allí. ¿Listo? Ay, profe. ¿Cómo? Sí, Angie. No, no. No, mi mamá no está hoy. Ay, no, ahorita no. Yo no estoy diciendo por ella,
esta inflación, situación económica de un país que se caracteriza por dos cosas. Primero, por un estancamiento económico, a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo. ¿Sí? Allí en economía hay dos posturas, hay dos extremos. Hay dos extremos. Un extremo, cuando hay más cantidad de dinero que debe existir, se presenta un fenómeno inflacionario. Cuando hay menos cantidad de dinero, se presenta un fenómeno de crisis o de recesión. Cuando hay fenómeno de recesión, se presenta desempleo. Las empresas no están operando acá, no pueden vender, no están operando, hay desempleo. Y aquí, o sea, ambos extremos son malos. O si hay desempleo es malo. Pero si también hay inflación es malo. Y entonces por eso es que se tiene que tratar de controlar esto, se tiene que tratar de controlar la inflación. Pero es que cuando se llega a presentarse la inflación se presentan las dos esquinas. Por un lado, desempleo, estamos mal, las personas no están laborando, no tienen ingresos, no pueden satisfacer sus necesidades. Y aparte de ello, hay estancamiento económico y hay alza de precios, hay inflación, o sea, hay inflación y hay desempleo. Son dos extremos que son totalmente viciosos allí para la economía. Eso es una estanflación. ¿Listo? Entonces, y deflación. Vamos a ver qué es la deflación. La deflación es lo contrario. La deflación es cuando los precios empiezan a disminuir. ¿Listo? Los precios empiezan allí a disminuir. Pero entonces para disminuir esos precios, ya lo había comentado la clase pasada, permítame un minutico, voy a traer acá de pronto un texto y a ver si encontramos una parte de nuestra historia de Colombia en que se presentó fenómenos deflacionarios. Bueno, ¿aló? Mire, ya estoy acá nuevamente con ustedes. ¿Sí me logran escuchar? Aló, muchachos, se me fueron y no me di cuenta que se me habían ido. ¿Listo? ¿Quién está por ahí? Mire, voy a mirar más o menos que fue como finalizando, creo que 1920 y algo. Este libro se denomina Historia Económica, aquí, del siglo XX, y es del siglo que sí, XX, que debe ser Roberto Junguito Bonet. Este Roberto Junguito fue presidente, fue gerente del Banco de la República, y es, mire, ay, mire, no alcanzo a ver acá, de la, ok, sí logra ver la universidad. Ok, entonces es un texto allí donde nos empiezan a mirar la deflación. Si quiere alguien me puede ir colaborando con la lectura mientras yo voy buscando acá lo que es bueno, la situación esta, ¿no? Entonces en ese capítulo, la guerra de los 1000 días, la administración de reyes, la economía de la Primera Guerra Mundial, el auge económico de los años verdes, la prosperidad, la economía colombiana durante la Gran Depresión. Vamos a mirar la página 53 o la 133. ¿Pueden colaborarme ahí mientras tanto con la lectura de la deflación? Voy, profe. Dele colaboro. Ay, pero es que se le escucha como eco. Ponga en silencio, por ¿Yo? favor. Listo. Ok. Bueno, dice, deflación. La deflación consiste en la caída generalizada y prolongada, como mínimo 2 semestres según el FMI, del nivel de los precios de bienes y servicios. Por lo general, la deflación es causada por la disminución de la demanda, lo cual representa un problema mucho más grave que la inflación, toda vez que una caída de la demanda significa una caída general de la economía. Con la deflación se crea un círculo vicioso por el que al caer la demanda, las empresas ven reducidos sus beneficios al tener que reducir los precios para conseguir ventas. Como consecuencia de ello, tienen que reducir costes, lo que significa que tienen que recortar empleados. A su vez, si hay gente que se queda en paro,
la demanda seguirá disminuyendo, ya que estos dejarán de comprar también y así sucesivamente al perro. Profe, el micrófono lo tiene apagado. Listo. Muchísimas gracias allí. Cuando estamos hablando de deflación, también es una situación que afecta a la economía. Y ya lo habíamos mencionado, por lo menos en su momento, lo que las empresas necesitan comprar una serie de materia prima. Ellos incurren en unos costos de producción. Cuando usted va a vender, necesita vender por encima de estos costos de producción. Se necesita ganar dinero, las empresas. Las empresas necesitan, para operar necesitan dinero. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los precios empiezan a disminuir? Y cuando esa disminución se da por debajo de los costos de producción. ¿Qué ocurre cuando usted a una empresa los costos de producción están en 1.000 pesos? Podía vender en 1.200, está ganando. Puede vender en 1.100 pesos, está ganando. Puede vender en 1.050, está ganando. Pero cuando ya va a mirar y le sale algo producir en 1.000 pesos y resulta que cuando tiene que vender a 900, ¿qué ocurre ahí? ¿Usted cree que las empresas van a poder seguir trabajando así? Kevin. Nasli, ¿sí cree que pueden, sí cree que pueden trabajar así? Cuando los precios, o sea, cuando tiene que vender por debajo de los costos de producción. Angie, sé que estás No, ahí. así no da, o sea, va a haber una bancarrota. Es preferible mejor detenerse o no sé, porque va a vender los productos. O sea, obviamente también es mirándolo desde qué empresa tiene, ¿no? Porque qué tal que tenga de comida, entonces es preferible vender lo que se tiene bajo el precio, pero no va a haber una pérdida total. Pero si usted tiene un calzado, si tiene otra cosa, es mejor parar la empresa y esperar hasta pues ver una solución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurra con una empresa, no hay problema. Pero cuando usted se vea que ese es un fenómeno que sea para para toda la mayoría de las empresas de la economía, cuando las empresas deban paralizar, porque no pueden, o porque hayan situaciones que eleven estos costos de producción, ¿sí? O sea, hayan situaciones que eleven y que las empresas no puedan producir, entonces, ¿qué le va a ocurrir? Es un fenómeno también nocivo, porque al presentarse deflación, las empresas no pueden seguir operando. Y si las empresas no pueden seguir operando, ¿qué va a ocurrir? Pues las empresas dirán, venga, gobierno, por favor, colabórenos. ¿Sí es? Dirán, disminuyanos los impuestos o algo, ¿no? Venga, colabórenos con disminuyan los subsidios, los salarios también. Y irán a decir, y si no ocurre eso, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando las empresas, no una, porque es que una, pues, bueno, listo, se cerró una empresa. Claro, o sea, es perjudicial para las familias que están allí, dependiendo de esta empresa, ¿no? Si tiene 10 trabajadores, pues son 10 trabajadores que van a quedar sin trabajo y que no van a poder llevar sus ingresos allí a sus casas, ¿no? No van a poder satisfacer sus necesidades. Pero cuando no sea cuando sean una gran cantidad de empresas en la economía, entonces pues eso nos va a traer situaciones adversas. Y como estamos diciendo, deflación no es una, caída generalizada, estamos mirando a nivel general, y prolongada como mínimo 2 semestres, según el Fondo Monetario Internacional, es decir, un año. Esos precios se llegan a dar durante un año, del nivel de precios de bienes y servicios de la canasta familiar. La general de deflación es causada por la disminución de la demanda. ¿Qué ocurre? Vamos mirando. Las personas no tienen trabajo. Se está presentando desempleo. ¿Listo? Las personas no están trabajando. Esta es el sentido contrario que se puede dar con el consumo, al incentivar el consumo. Si las personas no tienen trabajo, Eneida, si usted no está trabajando, usted va a poder comprar cosas. Eneida. ¿Me repite la pregunta? O sea, si usted no está trabajando, o sea, si usted no estuviera trabajando, pudiese comprar cosas. No, claro que no, pues no tengo ingresos.
Ok, o sea, pues dirán, no, pues yo tengo una tarjeta de crédito, me endeudo allí, pero después eso se va, se cuelga, ¿no? Entonces, bueno, listo, usted no va a poder hacerlo, ¿no? ¿Usted dónde compra? En la tienda de la esquina, ¿listo? Usted cuando, si tuviera un ingreso, entonces ¿dónde compraría? En la tienda de la esquina, al vecino, compra los huevos, compra la harina pan, compra el supermercado, compra la ropa, el transporte, todo eso es lo que puede realizar, ¿cierto? Sí, claro, profe. También para sus gustos. ¿Y qué ocurre entonces si usted queda sin trabajo, si usted no tiene sus ingresos, usted no va a poder comprar en la tienda de la esquina? ¿Listo? No va a poder comprar en el supermercado, no va a poder pagar transporte, no va a poder pagar otras cosas, otros gustos suyos personales. ¿Listo? ¿Qué ocurre cuando esa situación se presenta no solo contigo, sino con una gran cantidad de personas en la economía? Cuando muchas personas se quedan sin trabajo en la economía. Fenómenos en Cúcuta, desempleo. Desempleo es alto, el de Cúcuta es el más alto, de los más altos en el país. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Las personas no tienen, pues bueno, acá por lo menos esto, les dice lo del rebusque, ¿no? Por eso es que la informalidad es alta, ¿no? Porque como no hay fuentes de empleo, pues las personas tendrán que buscar de qué manera se rebuscan. Y entonces unos saldrán en su carro particular allí en placa venezolana a hacer estos transportes, otros también saldrán a las calles Profe, de- pero también hay como un error que está cometiendo Colombia respecto a algo que también hizo Venezuela. Bueno, desde mi punto de vista es un error, que es que obviamente que hay personas que necesitan dinero y que necesitan apoyo pues económico del país, ¿sí? Pero desafortunadamente en eso también hay corrupción y le dan dinero a gente que no lo necesita. Entonces, en Venezuela am, quizás había trabajo, pero como el país tenía mal acostumbrado a la gente, que le envían una cajita de mercado, que los recibos no los tienen que cancelar, que no sé qué. Entonces Colombia va igual, va por el mismo camino que ahora que le pagan el IVA a unas personas, que le regresan yo no sé qué cuánto dinero a otras. Y entonces yo a veces veo unas filotas de muchachos, de señores, de viejitas al lado de hijos que me imagino que les entregarán la plata y se la quitan. Entonces esas personas no van a sentir la necesidad de trabajar. Entonces no van a ver, bueno, aunque no, imagínense, si no hay empleo y de todos modos esto, no, tampoco hay gente que no quiere trabajar, entonces vamos a llegar a un momento en que vamos a querer que el país nos mantenga y el país no va a tener para mantenernos. No, aquí, o sea, por lo menos podrán existir situaciones que podrán ser parecidas, pero nunca van a ser similares. Un momentico, que están, ya les hablo que están allí participando. Y en Colombia, uno de los grandes problemas que ha existido es en torno a lo que es la corrupción. Y en estos días salió, creo que un informe, no yo creo que lo publiqué en mi estado de WhatsApp, no sé si fue ayer, en torno, muestra, a ver, voy a revisar acá los estados, o no estaba acá, que Colombia es como que la segunda economía más desigual de Latinoamérica, ¿no? Y aquí, pues, el grande problema de la corrupción es lo que ha originado ello, porque es que vemos, permítanme. Allí entonces vemos que Colombia, entonces desde que subsiste ese inconveniente de la corrupción, se están llevando grandes cantidades de dinero a unos bolsillos particulares. Y eso es lo que conlleva a que pues se presenten grandes necesidades por parte de los gobiernos y es allí donde ellos optan por la creación, bueno, los impuestos ya se han creado, ¿no? Mirar entonces cómo de pronto logran incrementar un poco más lo que es los impuestos, ¿no? Entonces, porque están los impuestos que son creados por parte del Estatuto Tributario Nacional y los entes territoriales empiezan como que a adaptar de acuerdo con esos tributos. Esos son tributos departamentales, nacionales
y municipales. Pero sí, existe dentro de la teoría, después de este tema, de que viene siendo la inflación, vamos a ver lo que es el desempleo. Y existen unos teóricos en los que afirman que los subsidios al desempleo desestimulan al individuo a buscar trabajo. Se vuelve como perezoso, se vuelve como conforme y espera más bien que le den el subsidio y deja de trabajar. Es la figura que nos estaba mencionando allí Neida, el ejemplo que nos está mencionando, y pues tiene que existir allí como que también un mayor control por parte de estas heces, ¿no? De la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, de estos entes de control, para mirar que efectivamente pues el dinero no vaya a parar a otras manos. Continuamos. Ay, permítanme que esto se... Ok. Causas de la deflación. Entonces, pero permítame. Entonces, ¿acá qué ocurre? Las personas no tienen trabajo. Al no tener las personas trabajo, no van a poder comprar. Y al no va a poder comprar, las empresas no van a poder vender. Y eso las empresas como no van a vender, como baja la demanda, lo que hacen es bajar los precios. Y al bajar los precios lo que ocurre es ese fenómeno que se vuelve un círculo vicioso, porque pues no, como tendrán que seguir bajando los precios hasta el punto en que no van a poder continuar entonces con sus ventas. Si no hay personas que compren, no van a poder vender y eso es lo que origina la deflación. Causas de la deflación. Demanda insuficiente. Por ejemplo, en la Gran Depresión, el derrumbe de los mercados bursátiles y el colapso del sistema financiero redujo drásticamente la capacidad de gasto de las familias, induciendo una espiral deflacionista. El IPC se redujo un 24% entre agosto de 1929 y marzo del año 1933. Vemos esa situación de la Gran Depresión. ¿Qué es lo que ocurrió? Bolsa de Valores de Nueva York empiezan a crearse una burbuja especulativa. Allí pues en la bolsa pues se están vendiendo lo que eran las acciones y las personas empiezan a comprar acciones y resulta que este precio de la acción empieza a subir y como suben las acciones siguen comprando acciones y sigue subiendo el precio, siguen comprando acciones, sigue subiendo el precio. Los que lograron vender tenían ganancia. Cuando se venden acciones se llaman liquidar. Entonces usted liquida, es decir, vende acciones. Si usted compró en 1.000 pesos y vende en 2.000, se ganó 1.000 pesos. Si usted compró en 1.000 y vendió en 3.000, se gana 2.000. Y así sucesivamente. Pero entonces esto lo que origina es pues decirle a las personas, uy, los inversionistas, oye, este negocio está bueno, vamos a seguir comprando en acciones. Y este valor empieza a subir, no sé, un ejemplo, 9.000, 10.000 pesos. Y eso como que captaba la atención. Y que lo que llegó un momento en que pues esta burbuja especulativa estalló y el valor de la acción bajó de 10.000 drásticamente. Al bajar drásticamente, las personas como estaban allí, los inversionistas, no el común, sino gente que tenía plata, grandes empresarios, grandes inversionistas llegaron y se vieron y que vieron quebrados. Porque pronto si el valor estaba en 10.000 pesos, no lograron vender. El que vendió ganó. Es de pronto lo que usted puede de pronto ver con el Bitcoin que empieza a crecer. En ese momento eran las acciones. Cuando baja de 10.000 a 1.000, quebró a todo el mundo allá en Estados Unidos. Quebró empresas, todo, quebró a todo el mundo. Y cuando quebró, ¿qué es lo que ocurrió? Pues las empresas tuvieron que cerrar y como tuvieron que cerrar, le tocó actuar pues al Estado. Pues allí por eso es que se hace importante esto, John Maynard Keynes, con este libro, cuando fue cuando fue lo de la Gran Depresión, ¿sí? Allí se hizo importante porque decía, bueno, el Estado tiene que intervenir a través de incentivar el consumo, ¿sí? Ok. Otra causa, entonces, esa es la primera causa, y la segunda causa es exceso de la oferta. En los últimos años del fuerte ciclo expansivo de los 90, las empresas acometieron cuantiosos proyectos de inversión seducidas por la nueva economía.
La no cristalización de estas expectativas dejó al sector productivo con un fuerte exceso de capacidad. El impacto de ese ajuste sobre los precios puede verse acentuado por cambios estructurales en la economía mundial que implican un incremento de la productividad o de la competencia entre las empresas, como ocurre en los últimos años con la progresiva desaparición de las barreras al comercio mundial y la liberación de sectores básicos, entre los que se encuentran telefonía, transporte, energía, en muchos países. Allí entonces pedimos, por un lado, la demanda insuficiente, las personas no compran. Por el otro lado, cuando empiezan a producir mucho más de lo que debe producirse. Y cuando usted produce más de lo que debe, de lo que le van a comprar, es decir, hay 100 personas para comprar y usted vio que la economía iba a crecer y resulta que usted no compró, no produjo 100, sino se puso a producir ahí como loco y no produjo 100, sino produjo 500 o produjo 1000. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas solo quieren comprar 100 bienes. ¿Qué es lo que hace? Hay un exceso. Y ese exceso que lo que origina, como las personas no van a comprar, los precios tienen que disminuir. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas? A ver, preguntas. No, profe, no. Vamos a mirar. Mire, permítame un momentico, medidas, eso es política monetaria y eso la vemos después. Y porque después ya nos metemos con un tema que es el del desempleo. Por lo tanto, pues entonces dejaré aquí de compartir y me iré rápidamente a la lista para llamar los que no estuvieron, a los hijos ausentes, como dice el gran pastor López. Miguel Dávila, ¿llegó o no llegó? Miguel Dávila no llegó, ausente. Pavón estuvo enferma. Astrid Valentina. Astrid Valentina, ausente. Silvia Peñalosa. Presente, profe. Sí está presente. Listo, muchísimas gracias, Silvia. Continúo con Caridad. Caterina Subiré. Fernando Rivera. Fernando Rivera está por ahí. Sí, señor, profe, presente. Bueno, listo, caballero, un momentico antes, pongámoslo entonces. Digamos presente, entró, fue a firmar la lista del hombre. Qué bien. No, Listo. yo había llegado de rato, profe. Entonces, ¿cómo? Tarde, pero llegué. No, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo le pareció la clase, jóvenes? ¿Cómo les pareció? No, ustedes, ¿cómo les pareció? A ver, contame. Karen, Joan Sebastián, Jesús, Diner, Ana Gabriela, Jensi. Bueno, interesante, sino que yo por lo menos por mi parte siempre fue complicado porque tengo bastantes problemas de conexión. Sin embargo, pues ahí traté de estar pendiente. Muchísimas gracias allí por su comentario. ¿Quién más? A ver, Eneida, ¿cómo le pareció? Bien, profe. Pues estuve bastante atenta, entonces por eso fue que le pude participar. Listo, muchísimas gracias. Allí entonces les agradezco mucho por haber estado en la noche de hoy en esta clase y nos vemos el próximo. A ver, ¿estamos en qué? Octubre, 28 de octubre. El lunes Nos vemos el festivo. otro mes, profe. Chao. El lunes es festivo, ¿no? El lunes 1 de noviembre es festivo, nos vemos el 4, jueves 4. Jueves 4, ¿listo? Entonces, próxima clase de hoy en 8, jueves 4 de noviembre, ¿listo? Que pasen un feliz fin de mes, que disfruten bastante allí sus actividades del 31 con sus disfraces. Ok, profe. Feliz noche. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Ok, Kevin, que estén muy bien. Bueno, listo, Joan Ramírez y Juan Andrés, hermano. Juan Andrés me tiene que hacer una musiquita acá como para la presentación.